Bueno, nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Y Venezuela. a tratar de entender el camino que llevó a la dictadura actual de Maduro. Y lo que hay que entender acá es que es un camino largo y gradual. Es decir, Venezuela es el caso prototípico de erosión de la democracia. Porque se suele decir, o desde algunos sectores, por ejemplo, del kirchnerismo, que están diciendo, esto está opacando la memoria de Chávez, ¿no? Como si la dictadura o la erosión de la democracia hubiese empezado con Maduro. Y como vamos a ver, en realidad esto empieza con Chávez. Esto es un largo camino de erosión gradual de las instituciones de la democracia liberal. Pero empecemos en el siglo XX. ¿Por qué en el siglo XX? Porque en la segunda mitad del siglo XX Venezuela era una democracia estable y muy fuerte. Es decir, en 1970, cuando la mayoría de los países latinoamericanos estaban en una dictadura, Venezuela tenía una democracia con dos partidos institucionalizados, estables, Acción Democrática y COPEI. Entonces era una especie de isla dentro de lo que era Latinoamérica. Pero ¿qué pasa con esa democracia estable? Bueno, en 1998 el sistema de partidos venezolano colapsa. Bien, y colapsa porque viene de un largo proceso de crisis económica, crisis social. La sociedad empieza a rechazar a los partidos políticos tradicionales porque no logran resolver esa crisis económica y social. Y eso abre el camino para que en 1998 Hugo Chávez gane las elecciones con un discurso bien antineoliberal radical, donde dice muy en contra de ese bipartidismo, ¿no? Dice que viene a freír las cabezas de una élite envejecida, ¿no? Refiriéndose a los miembros de a la casta de estos partidos tradicionales. Y apenas asume Chávez en 1999 va a establecer una nueva constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta constitución va a combinar elementos de la democracia liberal con elementos de la democracia participativa. Pero lo que me interesa destacar acá, para ir pensando un poco en la actualidad, es que esta constitución ya empieza a darle un poco más de poder a los militares que el que tenían antes. Por ejemplo, esa constitución le da el derecho a voto a los militares, que antes no lo tenían, y le saca al Parlamento la capacidad de hacer ascensos o descensos de los militares. Se los da al presidente. Entonces acá ya empezamos a tener pérdida del control civil de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, los militares, durante los gobiernos de Chávez, van a empezar a ganar cada vez más poder. Van a convertirse en gobernadores muchos, en alcaldes, van a estar dentro del ministerio, van a dirigir empresas públicas. Es decir, los militares, las Fuerzas Armadas se empiezan a politizar. Y esto es muy importante para entender porque los militares hoy son uno de los principales sostenes del régimen. El principal. Exacto, el principal. Bueno, ese camino para llegar hasta hoy lo podemos empezar a rastrear ya desde 1999. ¿Cuándo esto se radicaliza más todavía? En el 2006. En el 2006 Chávez va a ser reelecto con el 63% de los votos. Y a partir de ahí su discurso y su accionar político se radicaliza todavía más. ¿Qué empieza a decir? Que se produce la transición al socialismo del siglo XXI. E intenta cambiar de nuevo la Constitución, intenta reformar la Constitución por una Constitución más colectivista, menos liberal, más presidencialista, pero se encuentra con un obstáculo, y es que cuando esa Constitución va a un referéndum para que el pueblo vote si sí o si no, gana por muy pocos votos el no a la Constitución. Esto no lo va a frenar a Chávez en esta búsqueda de concentrar el poder y de erosionar la democracia. Va a empezar a gobernar con una ley habilitante, que es que le permite hacer leyes por decreto. Entonces empieza a hacer leyes para expropiar empresas, nacionalizar empresas, leyes mucho más estatistas, mucho más colectivistas. Les da más poder a las Fuerzas Armadas, es decir, se continúa este proceso de politización de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que estamos acá ya viendo es cómo hay un proceso de desmantelamiento de la democracia. Ya vamos a tener restricciones a la libertad de prensa, vamos a tener ataques muy fuertes a los opositores. En el discurso chavista, ¿qué tenemos? Polarización, tenemos un ataque al pluralismo, es decir, el opositor es visto como un enemigo, como alguien que está complotando, como alguien que tiene que ser atacado. Todo esto, ¿qué está haciendo? Está está erosionando y desmantelando las instituciones de la democracia liberal y allanando el terreno para lo que va a ser luego la dictadura de Maduro. Entonces, cuando en el 2013 Chávez muere, no es que ahí Maduro inicia un régimen autoritario. Digamos que Maduro aprieta un acelerador de algo que ya estaba funcionando, que ya estaba en camino. Por supuesto, ahí tenemos toda una seguidilla en el 2015 gana la oposición en las elecciones legislativas y esa asamblea legislativa va a ser es suprimida, primero negada y después suprimida. Es decir, vamos a tener mucha más persecución a los opositores presos y ya directamente intervención en las elecciones, ¿no? Pero para que eso sea posible, tenemos que entender que viene de un largo proceso en el cual la democracia liberal se va a ir erosionando de una manera mucho más gradual e incremental.
Excelente, Camila. Muy buena esta reconstrucción que nos muestra Gracias, Carlos. que todo es más antiguo de lo que parece. Exacto. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos.